esta hora vamos a establecer contacto en vivo, justo ahí en la Ciudad de México, con Hugo Corzo, periodista mexicano y director editorial del semanario La Capital de México. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Laura, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte y a toda la teleaudiencia en las Américas. Un júbilo total el que se vive a esta hora en México ante la presencia del Papa Francisco, que se dirigirá a Ecatepec, y justamente hablemos de Ecatepec, de la importancia que tiene esta visita del máximo representante de la Iglesia Católica a un municipio considerado tan violento como lo es Ecatepec. Así es, Laura. El júbilo se ha desbordado en las calles de la Ciudad de México desde el viernes por la noche que llegó el Papa Francisco, y como dices, entre las paradas que hace en esta visita meteórica a suelo mexicano está el municipio de Ecatepec, el municipio más poblado de todo el país, el municipio que se considera que puede llegar a tener en cifras no oficiales hasta 3 millones de personas, en cifras oficiales alcanza 1,5 millones de personas. Como tú decías hace un momento, simplemente 2,5 millones de personas van a estar a lo largo del recorrido desde que aterrice el helicóptero en este municipio que está a unos 25 kilómetros de aquí de la Ciudad de México. Y es una parada obligada en donde también se espera un mensaje o que haga alusión al tema de la violencia y un mensaje de pacificación, como ha sido el tono de los discursos, de las palabras que ha dicho en homilía el Papa Francisco, debido a que sí, efectivamente es un municipio que vive una ola de violencia desde hace ya varios años. El narcotráfico es una presencia diaria, cotidiana para la gente que vive en Ecatepec, y sobre todo un tema particularmente de género con la violencia hacia las mujeres. Laura, es Ecatepec el primer municipio que ha tenido una declaratoria de alerta de género el año pasado. Esto significa que se reconoce por primera vez que hay una serie de violencia sistemática contra personas por su condición de género, en este caso contra mujeres. Esto ha implicado un despliegue de fuerzas de seguridad, del ejército. Esto ha implicado el reconocimiento de que hay una alerta de género, que haya recursos específicos para atender ese problema, y esto ha implicado que tengan que cumplirse con ciertas metas en menos de un año, que hacia mitad de este año se cumplirá el plazo, que tiene que cumplir el gobierno del Estado de México y el gobierno municipal de Ecatepec para poder dar cuenta de estos recursos que se den a partir de la declaratoria de alerta de género en el primer municipio que tiene esta condición, que es Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sí, Hugo, y justamente hasta ahora el Papa Francisco inicia esta caravana, emprende ese recorrido por las calles mexicanas, sale de la Nunciatura Apostólica, saluda a las personas que se encuentran allí, lo hace a bordo de este papamóvil, saludando muy alegremente a todas las personas que han llegado hasta este lugar a propósito de esta visita que adelanta por el país norteamericano, en el que además estará en 5 estados del país exactamente. Así es, lo espero un recorrido, supongo yo, con mucha gente saludándolo, como ha sido en los últimos días. Lo espero una mañana un tanto fría, no tanto como puede ser en Roma, y lo espero una mañana con una humareda poco previsible por un incendio que hubo esta mañana, pero bastante notoria, tanto visiblemente como al olfato. Se huele la Ciudad de México un poco a quemado. Espero que el Sumo Pontífice entienda que estas son situaciones que superan a la logística que lo puede haber recibido, pero va a notar ello. Sí, y en Ecatepec un clima bastante frío, según nos comentaban nuestros corresponsales, nuestros enviados especiales a la zona, Carlos del Valle y Maritza Aristizábal, quienes desde muy temprano están ahí en el lugar de la noticia. Hay personas que han pernoctado, todo para poder ver al máximo representante de la Iglesia Católica cuando arribe a este municipio. A esta hora vamos a ir nuevamente con nuestro periodista Julio César García, quien está muy cerca de la Nunciatura Apostólica. Está con la gente. Julio César, ¿qué dicen? ¿Qué dicen tras ver esta salida, el paso del Papa Francisco? Así es. Todos emocionados, y yo quiero además mostrarles algo muy curioso. Los empleados de la Ciudad de México tuvieron la vista preferencial para pasar
para el paso, quiero decir, del Papa Francisco. Estaban a bordo de un camión de basura y desde ahí pudieron ver al Papa Francisco. ¿Qué sintió al ver al Papa desde este camión? Es un encanto, es un encanto. Aparte nos ayudaron muchísimo el gobierno del DF con esto, fue algo maravilloso. Ahora, ¿fue coincidencia que ustedes pasaran justo en este momento o así lo planearon? No, fue coincidencia totalmente. Se pararon ellos y nos dijeron, súbanse todos, ayúdennos. Ya, todo excelente. ¿Su nombre? Miguel Martínez. Gracias, Miguel. Así es que el Papa no es el único que sorprende a los mexicanos, sino que también los mexicanos lo están sorprendiendo a él con estas manifestaciones de empatía, todos por permitirle a las personas que quieren acercarse hasta el paso del Papamóvil para permitirles ver al Papa y recibir su bendición. Laura. Así es, Julio César, y además bastante recursivos todas las personas que están ahí. Veíamos a su espalda gente con escaleras, con banquitos, todo para ver al Papa Francisco. No sé si de repente puede hablar con las personas que incluso están saludando a nuestra cámara, a la cámara de NTN 24. Se muestran demasiado emocionados tras ver al máximo representante de la Iglesia Católica. En el que es su segundo día de visita, pues ya al territorio mexicano. Julio. Nunciatura Apostólica, quienes vinieron a ver el paso del Papa Francisco, como bien lo apuntaban ustedes, a pesar del frío de la Ciudad de México en las primeras horas de la mañana, estaban todos aquí juntos, emocionados de ver al Papa, y vemos las sonrisas de la gente después de haber visto por lo menos por un segundo al Papa en su camino hacia el Campo Marte, desde donde estará ya partiendo para Ecatepec. Así es, Julio César. Vemos entonces a las personas saludando a la cámara de NTN 24. Por supuesto, la emoción, el júbilo tras haber visto por segundos, Julio César, hay que decirlo, al Papa Francisco, quien ya avanza en esta caravana, en este recorrido que lo lleva al campo militar Marte, donde abordará este helicóptero que posteriormente lo llevará a Ecatepec, el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Ahí oficiará al mediodía, sobre el mediodía, una multitudinaria Eucaristía. Posteriormente volverá a la Ciudad de México y ya será en horas de la tarde cuando visite un hospital pediátrico. Seguimos con Hugo Corso, periodista mexicano y además periodista mexicano y muy conocedor de todos los temas del Vaticano, director editorial del semanario de la capital de México. Hugo, como lo mencionábamos, júbilo total, la gente en las calles abarrotadas, todo para poder ver al Papa Francisco. Hugo. Así es, Laura, no te preocupes. Sí, justamente en este momento, en la zona en la que me encuentro, se escuchan sobrevolar ya helicópteros. El operativo que ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de México de seguridad no solamente es con las vallas por tierra, con un par de decenas de miles de policías, alrededor de 20,000 policías están en las calles, sino también por aire. Está incluso el propio secretario de Seguridad Pública coordinando la logística y el operativo de seguridad para el Papa Francisco. En estos momentos se escuchan ya sobrevolar algunos de estos helicópteros y también algunos helicópteros de medios de comunicación que están dando cuenta desde el aire y desde tierra del recorrido que va a llevar al Papa desde la Nunciatura hacia el Campo Marte, que no debe de tomarle más de 12 minutos con este operativo de seguridad y vialidad dedicada solamente para él. Hugo, hablábamos hace unos minutos sobre esa importancia que tiene esta visita de Francisco a Ecatepec, pero yo le quiero preguntar por ese sentir de la gente, pues en los últimos días hemos escuchado comentarios como: nos sentimos satisfechos con que el Papa Francisco venga a este municipio. Sin embargo, cuando se vaya, la realidad va a seguir siendo la misma de siempre. Vamos a seguir con las mismas problemáticas que nos aquejan todos los días. Así es, hay un sabor agridulce, Laura. La gente es el territorio mexicano y no es de excepción. Ecatepec, católico. Hace cosa de unos 10 años se terminó de construir una catedral impresionante de la arquidiócesis que corresponde a esa zona, a Ecatepec, pero el sentimiento del daño que tiene el tejido social en Ecatepec es muy grande. Es el municipio con mayor número de robo de automóviles, por ejemplo. Es uno de los 5 municipios con mayores casos de robo a persona y a transeúnte. Es uno de los mayores municipios, es uno de los municipios con mayor número
de robo con violencia, y es uno de los municipios en donde la concentración de células de narcotráfico que operan tanto en el lado del Estado de México como en la Ciudad de México, ya que este es un municipio limítrofe, tiene mayor número de células de narcomenudistas. En particular, es una zona muy golpeada, tiene altos índices de marginalidad, tiene altos índices de sobrepoblación, tiene pocas áreas verdes, el promedio de gente por áreas verdes es de los más bajos, y también ha tenido una historia de corrupción con los gobernantes del municipio en los últimos años. Es decir, la gente poco cree que su situación vaya a mejorar en los siguientes años en Ecatepec. Hugo, fíjese, y como ya lo habíamos dicho, el Papa Francisco se ha detenido a propósito de esta caravana que lo llevará hacia el campo militar Marte. Se detuvo para saludar a las personas que están ahí. Vemos unas religiosas a las que el Papa Francisco ha saludado muy efusivamente. Se toma su tiempo para hacerlo. Vemos incluso personas tomarse selfies con el máximo representante de la Iglesia Católica. Y véanlo, ahí está. No, es definitivamente maravilloso ver al Papa Francisco. Se muestra demasiado entusiasmado en este su segundo día ya de agenda oficial en el territorio mexicano. Vamos a escuchar un poco lo que ocurre a esta hora allí. La gente aclama al Papa Francisco. Y 53 minutos de la mañana en México. Ahí está, vemos al Papa Francisco entre la multitud saludando a las personas que se han acercado para verlo a propósito de este recorrido, de esta caravana que lo dirigirá, que lo conducirá hasta el campo militar Marte. Ya lleva como aproximadamente unos 4 o 5 minutos ahí el Papa Francisco. Se toma su tiempo para saludar a religiosas que han llegado hasta este lugar. Ya se despide, sí, ahí ya lo vemos despidiéndose para subir nuevamente al Papa Móvil y continuar este recorrido. De verdad que, y lo hemos dicho a lo largo de todas estas transmisiones de NTN 24, un hombre con demasiada entereza, con demasiada fortaleza. Lo vemos en Eucaristía, los vemos hacer parte, cumplir con nutridas agendas. Sin embargo, ahí lo vemos saludando a las personas. Pareciera que no se cansara el Papa Francisco, y es el sentir también de los mexicanos y de las miles de personas que han llegado desde diferentes partes, no solo de México, sino también de Latinoamérica, para ser partícipes de esta visita del Papa Francisco al territorio mexicano, a suelo mexicano. Seguimos conversando con usted, Hugo, lo interrumpía para mostrar esta imagen, para hablar sobre este momento del Papa Francisco, quien se muestra, como siempre, muy cercano a la gente. Incluso eso era parte de lo que mencionaba ayer durante sus Eucaristías. Y durante su Eucaristía no, sino cuando estuvo y cuando se dirigió a los obispos del país y también de América, que les decía, hay que generar esa cercanía con la gente, que la iglesia sea cercana a todas las personas. Hugo. Así es, Laura, no sorprende que haga esto el Papa Francisco. Si bien él no fue el primero que usó la cuenta de Twitter, por ejemplo, oficial del Papa, fue el Papa Benedicto XVI, él ha tenido un mensaje muy claro y un approach muy interesante con los jóvenes a través de las redes sociales. Ha explotado bien las redes sociales, sabe utilizarlas,
es capaz de generar y de hacer al aire una señal de un corazón, tiene un contacto, tiene un diálogo muy directo con los jóvenes. Él ha dicho, un pueblo sin jóvenes es un pueblo condenado a no renovarse y a no mejorar, y ha sabido explotar perfectamente bien. Se toma la selfie, se baja del papamóvil, es muy espontáneo, improvisa demasiado. En la llegada al hangar presidencial el viernes por la noche se esperaba que solamente el presidente lo recibiera y en cuestión de 15 minutos saliera de camino a la Nunciatura. Se estuvieron alrededor de media hora saludando a todo el gabinete, se tomó foto con los niños del coro que cantaron, se puso el sombrero que un mariachi le regaló, después llegó a la Nunciatura momentos después, y mucha gente se había ido pensando que había acabado el día 1 del Papa aquí el viernes por la noche, y sin embargo salió, dirigió una oración breve, volvió a platicar con la gente, dejaron pasar algún grupo de personas más cerca de las puertas de la Nunciatura. Entonces, todo esto no sorprende, ya es mucho el tono del Papa Francisco, la cercanía con la gente, el improvisar, el aprovechar las tecnologías de las redes. En fin, es alguien muy próximo y con una vitalidad, como mencionabas, impresionante. Se ve un hombre que se nota su pasión, se le notaría, diría yo, su sangre latinoamericana.